Bueno, ahí estamos, siendo que hay modificaciones en la familia Adams, vamos a tratar de revisar un poquito el escenario. Efectivamente, muy bien. Bueno, para empezar a conversar tenemos obviamente un día con noticias relevantes, en el sentido de que ha renunciado Guillermo Moreno, que a las 7 de la tarde la Presidenta reaparece en la Casa Rosada tomándole juramento a los ministros nuevos, que son 3, el ministro de Agricultura, el ministro de Economía y el jefe de gabinete. Ahí quedó pendiente, pero es muy relevante, el debate por el Código Civil, que esta mañana el doctor Lipera nos presentó el caso con preocupación. Tenemos las reservas en baja, 32.000 millones, 32.070 y pico para ser exacto, camino a quebrar los 32.000 millones. Ayer un día de una devaluación fuerte en los últimos 5 años, el dólar oficial 6,04, ¿no, Willy? Sí, llegó a casi 1% en el peor momento, 6,06, después bajó a 6,04. Exactamente. Bueno, y en el plano político, digamos, no está ocurriendo demasiado por estas horas, exceptuando el hecho de que gran parte de la oposición se ha mostrado con una posición muy aceptable, digamos, y muy, que no diría elogiosa, pero expectantemente positiva, digamos, respecto a los cambios en el gabinete. Tanto Macri como Massa y otros exponentes de la oposición, Wiener, han planteado un punto de vista esperanzado, digamos, respecto de los cambios. Con respecto a Moreno, estamos claros que el cúmulo de fracasos de Moreno es tal, digamos, que los diarios de esta mañana y ayer los comentarios lo han juzgado como culpable. Si Moreno es el culpable de un conjunto de iniciativas que han fracasado, que van desde la idea de la supercar, por ejemplo, hasta el control de precios, y desde la aplicación del VADE del SEDIN hasta, qué sé yo, el control de las importaciones. Digamos, todo lo que tocó, evidentemente, le salió mal. Pero claro, Moreno hay que mirarlo en realidad como un instrumento, como un modo, como una aplicación de un modo de pensar, ¿no es cierto? Como un ejecutor de un diagnóstico. Entonces, claro, Moreno hoy en día, en un país que tiene esta predilección por los chivos expiatorios, está siendo juzgado y encontrado culpable, digamos, de todas las tragedias económicas de la Argentina. Esto puede ser una verdad en parte, porque yo siempre lo imaginé, yo y mucha otra gente, a Moreno como un ejecutor de un pensamiento superior, primero de Néstor y luego de Cristina. Saliendo del episodio Moreno, que paradójicamente ha sido designado diplomático, es una de esas ironías del destino, ¿no es cierto? Moreno diplomático. Tenemos un nuevo ministro de Economía y un nuevo jefe de gabinete. Ministro de Economía ha habido 8 en la era Kirchner. El primero y el último se parecen, ¿no es cierto? No en términos de pensamiento, por supuesto, pero sí en términos de rol, digamos, de formato político. En el medio, entre Roberto Labaña y Axel Kicillof, hubo un conjunto de personas que no jugaron un papel preponderante y que tenían, digamos, como una suerte de equipo económico muy fragmentado, digamos, con segundos más relevantes que los primeros. El propio Moreno jugó un papel, si querés, distorsionador en la idea de un equipo comandado por un jefe, ¿no es cierto? La salida de Moreno viene a ratificar, independientemente de haberlo declarado culpable de todos los males de la Argentina, con más o menos razón, que otra vez vuelve un equipo más homogéneo, ¿no? Ustedes imaginen, por ejemplo, lo que era el ministro Lorenzino u otros ministros anteriores, digamos, todos de una relativa intrascendencia, con Moreno abajo o con Kicillof abajo, ¿no es cierto? O sea, Kicillof era para todo el mundo más relevante que Lorenzino, por ejemplo, y Moreno hasta casi igual o más relevante que el propio Kicillof. Ahora, ese deliberado desorden con lo que los Kirchner imprimieron al formato de conducción económica se terminó. Y ahora hay otra vez un ministro como antes, como fue Labaña en su momento, o inclusive como fue Cavallo en su momento, con una cosa muy homogénea. Y lo mismo ocurre con el jefe de gabinete, que luego de Alberto Fernández, Massa no pudo instrumentar sus ideas, duró poco tiempo. Aníbal Fernández no se destacó como jefe de gabinete en el estricto sentido de los términos, y otra vez vuelve, tal vez inclusive está conectado con la idea original de la creación de la jefatura de gabinete, que fue la de hacer de una suerte de primer ministro, digamos, ¿no?
Habrá que ver, y siempre en el plano muy preliminar, cuál es el rol de Cristina en los próximos meses, digamos, y si ese papel en algún sentido va a ser suplido por el jefe de gabinete, que convengamos que tiene una envergadura política superior a sus antecesores. Tanto se parece este esquema al anterior, que hasta uno puede imaginar una suerte de, no ya de choques dentro del equipo económico, sino de choques entre el equipo económico y el jefe de gabinete, ¿no es cierto? Porque vaya uno a saber, digamos, cómo se llevan Kicillof y Capitanich. Agreguemos también, Marcel, el Banco Central, ¿no? Porque el Banco Central, en principio, es de Fábrega, no de Kicillof. Claro, pero todo el mundo sabe que Kicillof tiene más poder que digamos, Fábrega. vamos a ponerlo así, digamos, es un esquema más clásico. Será mejor o peor que el anterior, pero parece un esquema más clásico. Es decir, veremos cuál es el rol de la presidenta de aquí en adelante. Claro. Está claro que el jefe de gabinete es un tipo de una envergadura política superior a sus antecesores, que va a jugar un papel distinto, y que todo el mundo lo va a mirar más a Capitanich que lo que se miraba a sus antecesores, y que el ministro de Economía va a conducir como jefe a un equipo de gente más homogéneo. Un esquema, un formato político distinto, más clásico, si se quiere, hasta inclusive hasta más normal, ¿no? Ahora, esto es un entretenimiento, digamos. Ahora vamos al fondo del tema. Evidentemente el gobierno ha ido modificando su diagnóstico de la economía a lo largo de determinados ciclos, digamos. Hubo un primer ciclo, digamos, 2003-2005, donde la combinación Kirchner-Lavagna funcionó relativamente bien, donde había un diagnóstico claro, que era el de desactivar la bomba atómica que había en Argentina, que lo hicieron con relativo éxito. Hubo una segunda instancia ya sin Lavagna, 2005-2007, de total piloto automático, es decir, Néstor Kirchner cambió al superministro Lavagna por dos ministros que lo sucedieron, que no ocuparon ningún papel. Federica Micheli fue la sucesora de Lavagna, después vino, creo que vino, ya ni me acuerdo, mira. No, después vino justamente Carlos Fernández, Peirano. Bueno. Después, ya con el primer mandato de Cristina, hubo una etapa, digamos, 2007-2011, el completo el primer mandato de Cristina, de muchos altibajos, ¿no? Sobre todo en el plano político, ¿no? Ahí la cosa iba un día para un lado, un día para el otro, que el campo, que el Banco Central, que las elecciones del 2009. En el medio hubo una recesión económica que no tuvo conducción, de la que salimos básicamente por el efecto de la flotación, digamos, como un corcho que se había hundido y de repente sacaste la fuerza y el corcho salió, digamos. Y no hubo ahí, digamos, una conducción económica ni centralizada ni coherente. Salió como salió, digamos. Pero vino, ¿no?, la crisis con Redrado y la crisis con el Banco Central, cuyas consecuencias se notan recién hoy. Exactamente. ¿No? Exactamente. Y estamos claros que hubo otro diagnóstico distinto de la economía a partir del 2013, cuando Cristina gana las elecciones y obtiene su mayor nivel de poder político, ¿no? 54% de los votos, la oposición 2011. completamente... Perdón, 2011. Y a partir de ese momento, 2011-2013, con un diagnóstico completamente contrapuesto a los anteriores, ¿no? La presidenta allí entendió que el mundo estaba derrumbándose, poco menos que al borde de la desaparición, y que la Argentina sufría una conspiración, ¿no? De esta interpretación, de este diagnóstico, surgió el medicamento. Mayor nivel de controles básicamente a toda la economía, y el famoso cepo, que arrancó como un control de cambios y que terminó como terminó, en esto que tenemos hoy en día. En tanto y en cuanto el medicamento iba fracasando, el gobierno entendió que lo que había era un problema de dosis, ¿no? Entonces, ahí no hubo una corrección en el diagnóstico, sino que dijo, bueno, acá evidentemente el medicamento es poco, entonces vamos a darle más, ¿no es cierto? Entonces, eso que aquí hemos llamado, medio en broma, medio en serio, empecinamiento terapéutico, produjo lo que produjo. Un estado de cosas muy complicado en todos los planos de la economía. Al fracaso del control de cambios se aplicó el cepo. Al fracaso del cepo, que tuvo unas consecuencias espantosas, se intentó aplicar el BADE, ¿no es cierto? Es decir, hubo claramente una interpretación respecto de lo que estaba pasando, era que el medicamento no era el equivocado, sino que era poco, y que al pobre paciente había que darle más, ¿no es cierto? Casi llegamos a matarlo al paciente, siguiendo la teoría del doctor Broda, que dijo alguna vez, acá el problema no es el paciente, sino el médico, ¿eh? Por lo tanto, me parece que lo importante ahora, más que discutir si van o no a desdoblar el tipo de cambio, o si van a
aplicarle o no a los turistas una prohibición o un aumento en los precios, digamos, es cuál es el diagnóstico. O sea, ¿hay un nuevo diagnóstico de este momento económico argentino o no lo hay? Porque además del tema cambiario, que es el que todo el mundo está mirando, porque es el más ruidoso de los temas, yo no quiero arruinar la fiesta a nadie, pero le quiero recordar que lo que tenemos enfrente es un problemón en materia fiscal, un problemón fiscal, con un déficit del orden de los 100 y pico de mil millones de pesos por año, una emisión monetaria que tanto como lo han mencionado aquí el doctor Broda y el propio Carlos Melconian, está desenfrenada, y que ya, como contó el diario Perfil, ya no hay dónde meter los billetes en Argentina, ¿sí? Ya hay logística de los billetes, que tenemos un problema de falta de crecimiento económico, que la Argentina está ahí, digamos, como aletargada, digamos, con poca creación de empleo o nada de creación de empleo, y con una economía nada estimulante, digamos, para la inversión. No hay inversiones, obviamente, porque estamos claros que con el cepo nadie va a invertir en Argentina, y que además de esto hay un problema de carácter cambiario, ¿no? Que veremos si es un problema obviamente de retraso cambiario o de lo que sea, pero estamos claros que las economías regionales están fulminadas. El pobre tipo que exporta peras o que exporta aceitunas está terminado, frito, digamos, y que a pesar de todos estos problemas muy de fondo, la Argentina suele concentrarse en problemas secundarios, o en todo caso en las consecuencias de la causa. Estamos todos mirando a ver qué hace este hombre con el tipo de cambio, si lo desdobla o si no lo desdobla, ¿no es cierto? Y estamos mirando qué vamos a hacer con los turistas, que es un tema, obviamente, secundario en comparación con la magnitud del inconveniente que ha generado la interpretación de lo que ocurría en Argentina en un problema de dosis, ¿no? Y que al paciente le dimos, lo sobremedicamos con el medicamento equivocado, ¿no es cierto? Entonces, en el plano de los turistas, en todo caso podemos encontrar una señal, en el caso de que haya alguna medida. Por ejemplo, hay claramente un subsidio a las personas que se van a Miami. ¿Cómo lo van a arreglar? ¿Subiéndole el precio al tipo de cambio para que la gente pueda viajar libremente? ¿O haremos la venezolana, que poner un límite a las tarjetas? O ambas cosas. O ambas cosas, veremos, ¿no es cierto? Pero me parece en todo caso un detalle. Entonces, el diagnóstico de las cosas, Kapitanich, Kicillof, ¿cuál es? Y eso no lo sabemos. Es una interrogante que eventualmente podrá o no revelarse a partir de recién mañana o el viernes, luego de que los dos ministros asuman sus cargos, y veremos qué es lo que ellos plantean, ¿no es cierto? Obviamente que del diagnóstico uno puede imaginar para dónde va, digamos, pues hay pistas, ¿no es cierto? Una pista respecto de Kicillof. Kicillof es un moreno mucho más sofisticado, es un moreno que fue mucho más a la facultad, digamos. Es decir, Kicillof no es una persona que venga a modificar el diagnóstico. Kicillof es un tipo que cree obviamente en los controles totales, ¿no? Claro, no, y además lo ha dicho públicamente, el problema para Kicillof es el sector privado, claro, es la gente. Exactamente. La gente es la que conspira contra el Estado. Esa es la visión de Kicillof. Bueno, y en el caso de Kapitanich, muy elogiado por los políticos, porque es un político clásico, digamos, que gana elecciones, que gana una provincia, que tiene proyección para el futuro, lo que sea. Da reportaje. Yo qué sé. A ver, paréntesis. ¿Cuál es la relación de Kapitanich con los medios de comunicación? ¿Participa de alguno de ellos? ¿Tiene intereses en el tema? ¿Es cierto que quiere, como escuché ayer, como una de sus primeras medidas, por ejemplo, poner una medidora estatal de rating? También va a ser una señal de saber cuáles son sus prioridades, ¿no es cierto? Si los problemas del país o el problema del rating, poner una de esas le da por ahí, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bueno, pero Kapitanich tiende a tratar de encuadrar todo, como es medio matemático, ¿viste? En modelos, ¿no? Es, digamos, una especie de modelista. A mí me parece que la economía argentina lo que necesita es confianza, si hay alguien que rompa un poco estos formatos tan estrictos, digamos, que se han instalado como consecuencia de modelos que se han creado. Es decir, Cristina, Moreno y compañía han supuesto X modelos y actuaron en consecuencia. Kapitanich es un poco igual, porque yo ayer encontré una joya que me parece que explica un poco el formato de pensamiento de Kapitanich.
en un reportaje que él le dio a Jorge Fontevecchia en el año 2007, ¿no es cierto? Y en ese momento Fontevecchia le preguntó por su pasión por los números, ¿no? Entonces Jorge le preguntó, ¿qué representa la matemática en su vida? Y la respuesta de Capitanich es muy interesante porque él confiesa hasta qué punto trata de meter a la realidad adentro de un formato matemático y de un modelo. Y escucha la respuesta porque es reveladora respecto de lo que lo vamos a encontrar a partir de mañana. ¿Qué respondió Capitanich? Pasión. Voy a contarle una anécdota. Como apasionado de la matemática, me gusta modelizar. Y un día estuve en un partido en el que ganaba Argentina 3-0 en el primer tiempo. Y después hizo un gol Brasil en el segundo tiempo. Modelicé lo que llamé modelo de optimización del uso del espacio físico en el rectángulo de juego. Y se lo llevé a Pekerman, Salorio y Tocali, quienes me miraban azorados durante 3 horas. Hice un análisis estático y dinámico del fútbol, tomando a cada jugador como un vector en un espacio de tiempo de 1 a 90 minutos, analizando la teoría de los juegos, la teoría del control, y determinando, con una multiplicidad de ecuaciones diferenciales, la optimalidad del rendimiento del jugador, porque el jugador tiene un rendimiento marginal decreciente con el transcurso de los minutos. Bueno, esta idea de meter la realidad dentro de un modelo matemático, digamos, explicar lo inexplicable, digamos, es complicada, digamos, y ciertamente coincide en algún sentido con el Kicillof, por ejemplo, en el caso de este joven, Costa llama, ¿no? Sí, señor. Que va a ocupar eventualmente el papel de Moreno, que también es un experto en modelos. ¿Qué hacen los tipos? Sacan los costos de las empresas, nosotros vamos a controlar los costos y las ganancias. Entonces, esta idea de planificar la realidad, en el caso de Kicillof, por ejemplo, en el caso de Capitanich, olvidó de que hay un Messi, por ejemplo, que de repente te rompe el modelo y hace cualquier cosa, digamos, ¿no? Bueno. Entonces, a mí me da la impresión de que vamos a esta clase de formatos, digamos, pareciera por lo menos, ¿no? Una cosa muy esquemática, muy reglamentada, muy explicada por un modelo teórico, que ha expresado eventualmente Kicillof en la facultad, y por ahí Capitanich en este reportaje que le dio a Fontevecchia en 2007, y después por ahí la cuenta no da, ¿viste? Sí, después está la realidad. Después está la realidad, claro, ¿no? Así que bueno, es evidente que vamos a un formato político diferente, con un ministro de Economía y un jefe de gabinete con nombre y apellido, con peso político propio. Estamos claros que eventualmente podrá haber más o menos tensión entre ambos. Tenemos un interrogante respecto del papel que jugará Cristina en esta situación. Y veremos cuál es el diagnóstico que hace el gobierno respecto del estado de cosas. Hubo un diagnóstico hasta el 2005, hubo otro hasta el 2011, hubo claramente uno diferente entre 2011 y 2013. Ese diagnóstico produjo una medicación que fracasó, que el gobierno entendió que tenía un problema de dosis y no de medicamento, y hemos llegado a este estado de cosas en donde por alguna razón, señores, la Presidenta echó de un plumazo al jefe de gabinete, al ministro de Economía, a la Presidenta del Banco Central y al secretario de Comercio, ¿no es cierto? Y los reemplaza por personas que tienen esta perspectiva muy estática de la realidad, ¿no? Muy explicada en un pizarrón. Tanto Kicillof con sus costos y sus teorías, tanto Capitanich con su gusto por modelizar, dijo él, efectivamente, ¿no? Lo estático y lo dinámico. El último modelo, acordate que se explicó, fue el de la estatización de YPF. Exactamente. En ese momento, hace 2 años, se dijo que de esa manera se iba a frenar el problema de la caída de reservas, se iba a aumentar la producción. Exactamente. Y la realidad es que las reservas siguieron cayendo, la producción mucho no aumentó, salvo hasta ahora. Bueno, así que la pregunta que dejamos pendiente, señores, es ¿cuál es el nuevo diagnóstico que tiene el gobierno respecto de por qué pasó lo que pasó? No lo sabemos. Marcelo Longobardi está en Mitre.